Mientras miles de hoplitas luchaban y morían en una llanura siciliana, el destino de la guerra se decidía en otro lugar, con una daga silenciosa en la tienda del general Amílcar y una antorcha sobre sus barcos varados. Este acto de audacia fue la culminación de un conflicto nacido de una extraña paradoja. La ambición de un tirano por forjar una edad de oro para su pueblo fue la misma que desató una era de hierro y sangre para toda la isla. La historia de esta daga y esta antorcha no comenzó en el campo de batalla, sino décadas antes, en el corazón de un hombre cuya sed de poder remodelaría el mundo griego de Occidente y encendería una hoguera que consumiría a toda una generación. Ese hombre era Hipócrates, tirano de la polis de Gela, y su sueño de un imperio fue el prólogo de la mayor guerra que Sicilia jamás había conocido. Todo había comenzado en un caldo de cultivo de inestabilidad sin precedentes que agitaba las regiones griegas de la costa este y sur de Sicilia a finales del siglo y antes de Cristo. Las antiguas aristocracias de las polis se mostraban incapaces de gestionar las crecientes tensiones sociales, la superpoblación y la constante necesidad de tierras. En este vacío de poder surgieron hombres audaces, carismáticos y a menudo despiadados, que tomaron el control por la fuerza, prometiendo orden y gloria. Eran los tiranos, y ninguno encarnaría mejor el espíritu de esa época que Hipócrates. Cuando ascendió al trono de Gela en el 498 a.C., no lo hizo con la intención de ser un mero administrador, sino un conquistador. Su visión era clara y radicalmente expansionista, pues su objetivo no era otro que crear el primer verdadero imperio en suelo siciliano, un dominio que se extendiera más allá de los límites de una sola ciudad. Las políticas de Hipócrates fueron un reflejo directo de su ambición insaciable. Su primer movimiento fue apuntar hacia el norte, a la rica y fértil llanura que rodeaba Catania, un granero que podría alimentar a sus ejércitos y llenar sus arcas. Atacó sin piedad la ciudad de Naxos, la más antigua de las colonias griegas en la isla, y su caída envió una onda de choque por todo el mundo helénico siciliano. Pero esto era solo el principio. Su avance continuó, inexorable, hacia la costa este, donde puso sus ojos en Mesina, una de las poblaciones más grandes y estratégicas de la isla, fundada por exiliados mesenios. Tras un asedio brutal, la ciudad cayó, y con ella, el control del estrecho que separaba Sicilia de la península itálica. Cada victoria alimentaba su sed. Su ambición seguía insaciable, por lo que su siguiente objetivo fue la joya de la corona, la poderosa y orgullosa polis de Siracusa. En una batalla campal, venció de forma aplastante a los defensores siracusanos, que, humillados y derrotados, se vieron forzados a negociar. En el acuerdo de paz, en lugar de tomar la ciudad, Hipócrates les arrancó el control de la ciudad de Camarina, consolidando aún más su dominio. En pocos años, había forjado un imperio, una pequeña edad de oro para Gela, pero basada en la guerra y la subyugación, dejando un legado de resentimiento y un mapa político peligrosamente desequilibrado. Pero el destino es caprichoso con los hombres que se creen dioses. Justo un año después de su mayor triunfo sobre Siracusa, en la cima de su poder, Hipócrates murió. Dejaba atrás de sí la polis de Gela a la cabeza de un imperio aparentemente floreciente, pero cuya estabilidad dependía enteramente de la fuerza de su líder. El manto del poder recayó sobre el comandante de su caballería, un hombre astuto y no menos ambicioso, Gelón. Sin embargo, las transiciones de poder son momentos de debilidad, y Gelón aprendió esta lección rápidamente. Mientras consolidaba su autoridad en Gela, la crucial ciudad de Mesina, resentida por la conquista, se rebeló y fue tomada por una facción propúnica, abriendo una peligrosa brecha en la costa noreste del imperio que con tanto esfuerzo había construido su predecesor. Gelón comprendió que el imperio de Gela, aunque extenso, tenía cimientos de arena. Necesitaba una capital que no solo fuera rica, sino inexpugnable, un verdadero centro de poder. Y sus ojos, al igual que los de Hipócrates, se volvieron hacia Siracusa. La oportunidad no tardó en presentarse. Hacia el año 489 a.C., mientras las tensiones entre la polis propúnica de Selinus y la antipúnica Cragas resurgían en el oeste de la isla, Siracusa se consumía en sus propias llamas. La ciudad estaba paralizada por terribles conflictos internos entre la oligarquía terrateniente y el pueblo, al borde del colapso total. Para un oportunista como Gelón, la debilidad de su vecino era una invitación. No la desaprovechó. Marchó sobre Siracusa, pero en lugar de encontrar una resistencia feroz como la que enfrentó Hipócrates, encontró una ciudad dividida y exhausta, dispuesta a aceptar a un nuevo amo a cambio de paz y estabilidad. Gelón tomó Siracusa casi sin luchar y, con una visión estratégica genial, la convirtió en su nueva capital. La elección fue magistral. Siracusa no solo era más rica y poblada que Gela, sino que poseía un magnífico puerto natural y una sólida isla fortaleza, Ortigia, que la hacían prácticamente inexpugnable por mar y por tierra.
Gelón trasladó a la mitad de la población de Gela a su nueva capital y forzó a la aristocracia de otras ciudades conquistadas a mudarse también, centralizando el poder y la riqueza como nunca antes. Con este movimiento, el mapa de poder de Sicilia se reconfiguró drásticamente, cristalizando en una división que hacía inevitable una confrontación a gran escala. La isla quedó partida en dos bloques rivales claramente definidos. Por un lado, estaba el imperio de Gelón, con Siracusa como su corazón palpitante, aliado con la poderosa Cragas de su suegro, el tirano Terón. Juntos controlaban la mayor parte de las costas sur y este, formando un formidable bloque helénico antipúnico. En el lado opuesto, los cartagineses y sus simpatizantes dominaban el norte y el oeste de la isla. Ciudades como Selinus y facciones dentro de otras polis veían con buenos ojos una alianza con la gran potencia fenicia para contrarrestar la creciente hegemonía de Siracusa. La coexistencia pacífica, aunque tensa, que había caracterizado las relaciones grecofenicias durante generaciones, era ahora un recuerdo lejano. La agresiva expansión iniciada por Hipócrates y perfeccionada por Gelón había forzado a todo el mundo a elegir un bando. En esta tensa geografía del miedo, una ciudad se convirtió en el epicentro de la inminente tormenta. Himera, situada en la costa norte, era el enclave crucial, el punto intermedio exacto donde las esferas de influencia de ambos bandos chocaban. Gobernar Himera era controlar la bisagra de la isla. Y su líder, el tirano Terilo, era un hombre que había tomado una decisión clara. Era un acérrimo antisiracusano, viendo en la misión de Gelón una amenaza mortal para su propia autonomía. Esta convicción lo había llevado a buscar la protección de la única potencia capaz de desafiar a Siracusa, Cartago. Terilo no era un simple aliado de conveniencia. Era un amigo personal del gobernante y general cartaginés, Amílcar, una relación que pronto demostraría tener consecuencias cataclísmicas. La chispa que encendió el polvorín llegó cuando Terón de Acragas, el poderoso aliado de Gelón y suegro, decidió eliminar esa espina propúnica en su flanco norte. En un movimiento audaz y agresivo, Terón marchó sobre Himera y expulsó a Terilo del poder, instalando una guarnición leal a Cragas. Para Terilo, fue la humillación final. Despojado de su ciudad, huyó a través del mar, no a otra ciudad griega, sino directamente a la corte de su poderoso amigo en Cartago. Allí, le suplicó a Amílcar que lo ayudara a recuperar su trono, presentándole la acción de Terón no como una disputa local, sino como un acto de agresión de todo el bloque siracusano, un desafío directo al poder y al prestigio de Cartago en Sicilia. Para los cartagineses, que ya veían con alarma el crecimiento del imperio de Gelón, esta era la justificación perfecta para una intervención masiva. El conflicto entre ambos bloques ya no era una posibilidad, sino una certeza inevitable. La petición de un tirano exiliado estaba a punto de desatar el infierno. En Cartago, la llamada de Terilo fue recibida con una sombría determinación. El Consejo de Sufetes, la oligarquía que gobernaba la ciudad-estado, vio en la expulsión de su aliado no solo un insulto, sino una oportunidad estratégica. El imperio de Gelón se había vuelto demasiado poderoso, amenazando con unificar toda la Sicilia griega bajo un único estandarte, lo que pondría en peligro las vitales rutas comerciales cartaginesas y sus antiguas colonias en el oeste de la isla. Amílcar recibió plenos poderes para organizar la mayor fuerza expedicionaria que Cartago hubiera enviado jamás a Sicilia. Durante meses, los muelles de la gran ciudad africana bullieron de actividad. Se reclutaron mercenarios de todos los rincones del imperio. Libios con sus jabalinas, íberos con sus temibles falcatas, sardos, corsos y galos. Junto al núcleo de ciudadanos soldados cartagineses, se formó un ejército formidable. Las estimaciones griegas posteriores hablaban de una fuerza que era aparentemente algo superior a la suya, que contaba con unos 30.000 plitas y 2.000 jinetes. Pero la verdadera fuerza de Cartago residía en su poder naval y en su caballería, un arma que los griegos de Sicilia, predominantemente infantería pesada, temían profundamente. Finalmente, la vasta armada zarpó. Cientos de trirremes y barcos de transporte cubrían el horizonte, una visión diseñada para infundir terror en el corazón de sus enemigos. El plan inicial de Amílcar era audaz. Zarpando desde Cartago, su intención era dirigirse primero a su aliada Selinus, en la costa suroeste de Sicilia, para desembarcar allí y atacar directamente el corazón del territorio enemigo. La poderosa Cragas de Terón, el hombre que había iniciado la crisis. Era un golpe directo y devastador. Sin embargo, en algún punto del trayecto, Amílcar cambió de opinión. Quizás los vientos no eran favorables, o quizás sus espías le informaron de que Gelón ya estaba movilizando sus fuerzas para defender a su aliado. Decidió entonces optar por un plan más seguro, aunque más lento. Se dirigió a Panormo, el actual Palermo,
un puerto seguro bajo control cartaginés en la costa norte. Desde allí, podría marchar por tierra hacia el este, hacia su objetivo principal, restaurar a Terilo en Himera. Pero los dioses, o la simple furia del Mediterráneo, tenían otros planes. Mientras la flota cartaginesa navegaba hacia el norte de Sicilia, fue azotada por una serie de tormentas de una violencia inusitada. Las olas se alzaban como montañas líquidas y los vientos huracanados dispersaban la formación. Los pesados barcos de transporte, sobrecargados de hombres, caballos y suministros, fueron los que más sufrieron. Muchos se hundieron sin dejar rastro, arrastrando a sus profundidades a cientos de soldados. Lo más devastador para Amílcar fue la pérdida casi total de los barcos que transportaban su caballería. El arma que debía darle la ventaja decisiva en las llanuras sicilianas yacía ahora en el fondo del mar. Fue un presagio terrible, un golpe del que su campaña nunca se recuperaría por completo. Cuando los barcos restantes de la flota finalmente arribaron, maltrechos y dispersos, al puerto seguro de Panormo, el ánimo de Amílcar era sombrío, pero su determinación no había mermado. Desembarcó a sus fuerzas y se tomó un tiempo vital para reorganizar su ejército, ahora privado de su crucial componente de caballería. Una vez que sus tropas estuvieron listas, comenzó la larga marcha hacia el este, a lo largo de la costa norte, en dirección a Himera. La noticia de su llegada, a pesar de las pérdidas sufridas, sembró pánico en las ciudades griegas. El tamaño de su ejército de infantería seguía siendo inmenso y formidable. En Himera, Terón de Acragas ya había acampado con su propio ejército, preparado para resistir el asedio. Había dispuesto a sus hombres fuera de las murallas, en una posición defensiva, esperando la llegada de la horda cartaginesa. No tuvo que esperar mucho. Al llegar ante los muros de Himera, Amílcar demostró su pericia como general. En lugar de lanzar un asalto precipitado, estableció un sistema de asedio metódico y abrumador. Construyó 2 campamentos fortificados. El primero, el campamento de tierra, lo situó al oeste de la ciudad, en una posición elevada desde la cual podía controlar los accesos y preparar sus máquinas de asedio. El segundo, un campamento naval, lo estableció directamente en la costa, donde sus barcos restantes fueron varados en la playa y protegidos por una empalizada. Este campamento no solo aseguraba su línea de suministro y comunicación con Panormo y Cartago, sino que también serviría como su cuartel general personal, el lugar donde realizaría los sacrificios a los dioses púnicos para asegurar su favor en la batalla. Sin mucha demora, Amílcar decidió probar las defensas de su enemigo. Mandó a sus fuerzas de élite, probablemente el batallón sagrado de ciudadanos cartagineses, en una misión de reconocimiento en fuerza. Se encontraron con un contingente griego al mando directo de Terón, que había salido a su encuentro. La lucha fue breve y violenta. Los griegos, superados en número en esta escaramuza inicial, fueron derrotados. Terón, tras sufrir algunas bajas, tomó la prudente decisión de retirarse tras la seguridad de las murallas de Himera. La moral de los defensores se vio afectada. Habían visto de cerca el poderío del ejército cartaginés y la derrota inicial, aunque pequeña, pesaba en sus ánimos. Consciente de que no podría resistir un asedio a gran escala por mucho tiempo, Terón envió mensajeros desesperados a su yerno y aliado, Gelón de Siracusa, pidiéndole ayuda urgente. Mientras esperaba los refuerzos, Amílcar comenzó a asegurar el territorio circundante. A los pocos días, grandes grupos de soldados cartagineses empezaron a dispersarse por la región en busca de suministros, forrajeando en las granjas y campos cercanos. Fue en ese preciso momento de aparente calma cuando Gelón llegó. No apareció con el grueso de su ejército de hoplitas, sino que se adelantó con su caballería, el arma que Amílcar había perdido en la tormenta. Con una velocidad y precisión asombrosas, la caballería de Gelón cayó sobre los grupos de recolectores cartagineses, que estaban dispersos y sin protección. Fueron capturados o masacrados sin piedad. La noticia de esta pequeña pero significativa victoria se extendió como la pólvora por el campamento griego. La visión de los jinetes de Gelón regresando con prisioneros y botín restableció instantáneamente la moral de las fuerzas de Terón. El Salvador había llegado, y no venía con las manos vacías. Poco después, el ejército principal de Gelón llegó y se unió a las fuerzas de Terón. Ahora, los griegos se sentían lo suficientemente fuertes como para abandonar la seguridad de las murallas y ofrecer batalla en campo abierto. Gelón, tomando el mando supremo de las fuerzas combinadas, ordenó a sus hoplitas avanzar. Los cartagineses, alertados por el regreso de sus maltrechos recolectores, ya se habían formado para la batalla en un terreno elevado que dominaba la llanura, una posición tácticamente ventajosa. Gelón, sin dejarse intimidar, ordenó a sus fuerzas cargar cuesta arriba contra las líneas púnicas. El choque fue cataclísmico.
El estruendo de miles de escudos de bronce y madera chocando, el grito de guerra griego, alala, y los cánticos de guerra guturales de los mercenarios de Amílcar llenaron el aire. Así comenzó una larga y feroz lucha, una batalla de desgaste brutal que se enquistó por completo, sin que ninguno de los dos bandos lograra obtener una ventaja clara. Durante horas, bajo el sol siciliano, hoplitas griegos y mercenarios cartagineses empujaron, apuñalaron y murieron en una masa compacta de violencia y sudor, una lucha terrible cuyo resultado pendía de un hilo finísimo. Mientras la batalla principal en las colinas se convertía en un sangriento punto muerto, Gelón desató la segunda parte de su plan, un golpe de audacia que buscaba decapitar al enemigo. Poco después de que comenzara el combate principal, un pequeño destacamento de soldados griegos, posiblemente parte de la caballería de Gelón o un grupo de élite seleccionado por su sigilo y valentía, se deslizó sin ser detectado hacia la costa. Su objetivo no era el ejército, sino el cerebro de la operación, el campamento marítimo donde Amílcar dirigía la batalla y realizaba sus ritos religiosos. La historia, adornada por la leyenda, cuenta que estos infiltrados se hicieron pasar por comerciantes o incluso por aliados locales para acceder al campamento. Sea cual fuera el método, lograron su objetivo. Encontraron a Amílcar, el gran general de Cartago, en medio de un sacrificio a Baal-Amón, ofreciendo víctimas en una gran pira para asegurar la victoria. En ese momento de vulnerabilidad religiosa, los griegos atacaron. La daga de un asesino anónimo encontró su marca, y Amílcar cayó muerto en medio de su propio ritual sagrado. El caos fue instantáneo y absoluto. Tras abatir al general, los infiltrados no perdieron un segundo. Corrieron hacia la playa, donde cientos de barcos cartagineses estaban varados, indefensos. Con antorchas preparadas, prendieron fuego a las embarcaciones de madera seca. Las llamas se propagaron con una velocidad aterradora, saltando de un barco a otro, consumiendo las velas, los cascos y los aparejos en una gigantesca hoguera. Una inmensa columna de humo negro y espeso se elevó hacia el cielo, visible desde millas a la redonda, una señal inequívoca de desastre para cualquiera que la viera. El fuego no solo destruyó una parte vital de la flota púnica, sino que sembró el caos total entre las filas de las tropas que guardaban el campamento naval. Los marineros y soldados corrían desesperados, tratando inútilmente de salvar los barcos o simplemente huyendo de las llamas, sin líder y sin órdenes. La noticia del desastre llegó al frente de batalla de la peor manera posible. Primero, fue la visión de la columna de humo en su retaguardia. Luego, los gritos y los rumores que se extendieron como un reguero de pólvora por las filas de mercenarios. Amílcar ha muerto. Los barcos arden. Cuando la noticia de la muerte de su líder, el hombre que les pagaba y los mantenía unidos, se confirmó, la moral del ejército cartaginés se hizo añicos. La disciplina se evaporó, y la cohesión de esa fuerza multinacional se desintegró. El miedo, un veneno mucho más potente que cualquier arma griega, cundió por sus filas. Lo que había sido un ejército formidable se convirtió en una turba aterrorizada. Cundió el pánico, y los soldados, individualmente o en pequeños grupos, comenzaron a romper la formación y a huir, tratando de salvar sus propias vidas. Los griegos, sintiendo el cambio en el aire y viendo las espaldas de sus enemigos, rugieron con un fervor renovado. La caza había comenzado. Los hoplitas rompieron su propia formación para perseguir y masacrar a los fugitivos, una carnicería que se extendió por toda la llanura. Con la victoria prácticamente en sus manos, la disciplina de las propias fuerzas griegas comenzó a relajarse. La feroz persecución se convirtió en una carrera por el botín. Convencidos de que la batalla había terminado, los soldados de Gelón se dispersaron para saquear el rico campamento terrestre de los cartagineses, buscando oro, plata y cualquier objeto de valor que pudieran encontrar. Dejaron sus escudos, rompieron sus filas y se entregaron a la codicia del vencedor, un error que casi les cuesta todo. Porque, en medio del caos, un contingente del ejército cartaginés no había huido. Eran los mercenarios íberos, guerreros feroces y orgullosos de las lejanas tierras de Hispania, que consideraban la huida una deshonra peor que la muerte. Viendo la desorganización de los griegos, estos veteranos endurecidos hicieron lo impensable. Se reagruparon. Con una disciplina férrea nacida de innumerables batallas, los íberos formaron un frente compacto y, lanzando un grito de guerra desafiante, cargaron contra las fuerzas griegas desprevenidas. El impacto fue devastador. Los hoplitas, dispersos, sin sus escudos y pensando más en el saqueo que en el combate, fueron tomados por sorpresa y masacrados. La situación cambió en un instante. El pánico que había consumido a los cartagineses ahora amenazaba con infectar a los griegos. Los íberos luchaban con la furia de la desesperación y el orgullo herido, y consiguieron prácticamente dar un giro inesperado y milagroso a la batalla.
La victoria, que parecía tan segura momentos antes, ahora se escapaba de las manos de Gelón, amenazando con convertirse en una catástrofe inimaginable. Desde las murallas de Himera, Terón de Acragas observaba el campo de batalla con el corazón en un puño. Había visto la huida de los cartagineses y la jubilosa persecución de sus aliados. Pero ahora, con horror, veía cómo el contraataque íbero destrozaba las líneas de Gelón. Entendió que ese era el momento decisivo, el punto de inflexión del que dependía no solo la batalla, sino el destino de toda la Sicilia griega. Sin dudar un instante, Terón tomó una decisión audaz. Reunió a su propio ejército, las tropas que había mantenido en reserva dentro de la ciudad, y ordenó abrir las puertas. Al frente de sus hombres, salió de la ciudad no para unirse al combate de frente, sino en una carga arrolladora que atacó a los íberos por el flanco, el punto más vulnerable de cualquier formación. El ataque de Terón fue la jugada maestra que selló la batalla. Los mercenarios íberos, completamente concentrados en su lucha frontal contra las tropas de Gelón, no vieron venir el golpe. Atacados por dos lados, atrapados en una pinza mortal, su valiente resistencia se convirtió en una masacre. Lucharon hasta el final con un coraje legendario, pero la superioridad numérica y la ventaja táctica de los griegos eran ahora abrumadoras. Casi todas las fuerzas cartaginesas que habían desembarcado en Sicilia fueron aniquiladas ese día en las llanuras de Himera. Los pocos que lograron escapar de la matanza fueron capturados y convertidos en esclavos. La gran expedición de Amílcar había terminado en un desastre de proporciones épicas. El poder de Cartago en Sicilia había sido quebrado, y la amenaza que se cernía sobre el mundo helénico se había desvanecido en una sola jornada de sangre y fuego. A pesar de la magnitud de la victoria, una victoria tan completa que los historiadores griegos la compararían con la batalla de Salamina contra los persas, las condiciones de paz impuestas por Gelón a una Cartago humillada fueron sorprendentemente moderadas. No hubo anexiones territoriales más allá de la confirmación de que Himera seguiría siendo parte del territorio de influencia griega. La principal exigencia fue económica. Cartago tuvo que pagar una enorme indemnización de 2.000 talentos de plata para cubrir los gastos de la guerra, una suma que enriqueció enormemente a Siracusa y a Acragas y financió la construcción de magníficos templos para agradecer a los dioses. Gelón, en la cima de su poder, se consolidó como el hombre más poderoso del mundo griego occidental, el defensor del helenismo. La daga silenciosa y la antorcha en el campamento de Amílcar no solo habían ganado una guerra, habían forjado un nuevo orden. La ambición de un tirano, Hipócrates, había iniciado un camino de conflicto, pero fue la astucia y la fortuna de su sucesor, Gelón, las que en un solo día de batalla aseguraron la supremacía griega en Sicilia durante las siguientes décadas, un legado nacido del fuego, la sangre y una victoria casi imposible. La paz que siguió a la batalla de Himera fue una paz griega, dictada por Gelón desde su resplandeciente capital en Siracusa. La derrota cartaginesa fue tan absoluta que la potencia púnica no volvería a intervenir de forma significativa en los asuntos de la isla durante casi 70 años. Este largo periodo de tranquilidad permitió que el imperio de Gelón y Terón floreciera como nunca antes. Los 2.000 talentos de plata de la indemnización cartaginesa se invirtieron en un ambicioso programa de construcción pública. En Siracusa y Acragas se erigieron templos majestuosos, teatros y acueductos, monumentos que no solo eran una muestra de piedad hacia los dioses, sino también una poderosa declaración de la riqueza y el poder de sus tiranos. Sicilia se convirtió en un faro de la cultura y la prosperidad en el Mediterráneo occidental, atrayendo a poetas, filósofos y artistas de toda la Grecia continental. Gelón no disfrutó por mucho tiempo de los frutos de su victoria. Murió apenas 2 años después de la batalla, dejando su vasto imperio a su hermano Hierón. Terón de Acragas viviría un poco más, gobernando su ciudad, ahora la segunda más importante de la isla, con una magnificencia que se haría legendaria. La alianza forjada en la necesidad y cimentada en la sangre de Himera había redefinido Sicilia. La división entre el este griego y el oeste púnico se había grabado a fuego en el mapa de la isla, una frontera que permanecería más o menos estable durante 2 generaciones. La victoria había reafirmado la identidad helénica de Sicilia, protegiéndola de la influencia cartaginesa y permitiendo que su cultura griega se desarrollara de una forma única y brillante. Sin embargo, la memoria de la batalla perduró como una leyenda y una advertencia. La historia se contaba de padres a hijos. La historia de la vasta flota de Amílcar, de la tormenta que se tragó su caballería, del coraje de Terón resistiendo tras los muros, de la llegada salvadora de Gelón. Se cantaban los detalles del enfrentamiento. La larga y enquistada lucha de los hoplitas, el genio táctico de la infiltración que decapitó el mando enemigo. Y sobre todo,
Se recordaban los dos giros que hicieron de la batalla un drama inmortal. El momento en que los mercenarios íberos, con un coraje suicida, casi arrebataron la victoria de las fauces de los griegos, y el instante en que la carga de flanco de Terón desde la ciudad deshizo el nudo y selló la aniquilación del enemigo. La historia de Hímera se convirtió en el mito fundacional del poder siracusano. Demostró que una coalición de ciudades-estado griegas, unidas bajo un liderazgo fuerte y audaz, podía enfrentarse y derrotar a un imperio. Pero la paradoja que dio origen al conflicto nunca desapareció. La misma estructura de poder, basada en la figura de un tirano que había hecho posible la victoria, también contenía las semillas de futuras discordias. La misión que había salvado a Sicilia del dominio púnico se volvería eventualmente hacia adentro, llevando a nuevas guerras, esta vez entre los propios griegos por la misma hegemonía por la que tanto habían luchado. La daga y la antorcha de Hímera habían cerrado un capítulo, pero la historia de la lucha por el poder en la isla más codiciada del Mediterráneo estaba lejos de terminar.